En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput. Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión, burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día más. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Aquí estamos en el mediodía, ya pasado del mediodía, del programa del gran Leonardo Greco, que hace su Greco con K, todos los mediodías de Radio Caput, así que nos deja la audiencia bien caliente aquí en Radio Caput. Y lo cierto es que arrancando nuestro programa de esta semana, en este martes, todos los martes y jueves, por supuesto, en el aire de Radio Caput de 14 a 15, arrancamos con la reivindicación que hoy se impone en este momento, que es Telam no se cierra, no al cierre de la agencia Telam. Indudablemente, por eso estamos aquí con Gabriela Gote con los cartelitos de ocasión y que de alguna manera manifiestan nuestra posición acerca de lo que no es un hecho más,
No crean que es un hecho más el cierre de Telam, que ni siquiera es un cierre, porque como hace las cosas este gobierno, las hace todas de un modo trucho, ¿no? Siempre lo decimos, que en ese sentido Jorge Asís tiene razón cuando dice que es un Menem trucho. Todo lo hace trucho. No hay decreto de cierre, no hay resolución de cierre, simplemente mandaron a su casa a los trabajadores de Telam e hicieron toda la perorata, hicieron toda la fachada de un supuesto cierre con el vallado en las oficinas de tanto de la sede de Avenida Belgrano como de la sede de Avenida Bolívar, y con eso quisieron demostrar que tienen unos huevos bárbaros, que el presidente es un machote bárbaro y cierra lo que se le canta. Bueno, no hay cierre de Telam como tal. Lo que hay es un ataque brutal a la libre expresión, a la libre información, y por sobre todas las cosas hay un hecho que es clave en el porqué del cierre de la agencia Telam, como representación de lo que significa un medio público del Estado que garantiza la veracidad de la información. Y por allí pasa la cosa. Lo que se busca con esta medida de desactivar Telam, más que de cerrarla, es quitarle ese lugar que la agencia Telam tiene y que se lo ha ganado a través del prestigio obtenido por sus periodistas y por el trabajo de esa agencia a lo largo de los años, quitarle ese lugar de validación de la verdad de los hechos. Esto es lo que les duele a quienes han hecho de la fake news, quienes han hecho de la circulación de la información manipulada a través de las redes sociales su leitmotiv de campaña, sus grandes éxitos, y que actualmente se manejan de esa manera, ¿no? Se manejan burdamente y brutalmente a través de las redes sociales. Y lo que no quieren es que haya una agencia que valide la información, y ese es uno de los logros que tiene Telam y uno de los logros de la gestión de Bernarda Llorente, de que sin lugar a dudas la referencia para saber si una información es verídica o no es verídica es la agencia Telam. Y esto es normal en nuestro desenvolvimiento periodístico cada día, todos lo sabemos. Si vos querés certificar la verdad de una noticia, lo que haces es ver si la agencia Telam la ha puesto en línea, la ha puesto en la cablera o le da validez a esa noticia. Lo que se quiere hacer es desactivar a la agencia Telam como lugar de veracidad de las noticias y de la información que circula cada vez más trucha en las redes sociales, ¿no es cierto? Ese lugar que se ganó Telam de poder, de alguna manera, desarmar a las falsas noticias que son parte de la instrumentación de esto que sin lugar a dudas es una dictadura anarcocapitalista, de fachada anarcocapitalista, que implementa un plan de ajuste típico del neoliberalismo en la Argentina, típico de las viejas recetas de Cavallo, de Krieger Bacena, de Martínez de Oz, que ya conocemos, pero en este caso con fachada anarcocapitalista, que ha convertido a la Argentina en una dictadura, donde ya la democracia no rige, donde ya la Constitución no rige y donde los medios de comunicación monopólicos validan esa instalación de esa dictadura anarcocapitalista. Y esto es lo que tenemos que enfrentar. Y esto es lo que tenemos que enfrentar, y lo tenemos que enfrentar con las herramientas que el pueblo conoce a través de su historia, a la que hay que rescatar, porque como decía Rodolfo Walsh, el poder nos quiere sin historia, nos quiere sin mártires, donde cada lucha empiece de nuevo y no sea una sucesión histórica, que es lo que es la lucha del pueblo argentino, una sucesión de hechos históricos que son las que de alguna manera le dan contenido y le dan volumen a la lucha del pueblo argentino, en este caso hoy en día resistiendo e insurreccionándose frente a esta dictadura, como les decía, de fachada anarcocapitalista. Y justamente también se trata de política, porque si bien es cierto que el discurso de la antipolítica está instalada, también lo que vemos es que el presidente y su séquito, su secta de fascistas, lo que está haciendo es política. Y frente a ello han llamado a este supuesto pacto de mayo con el que quieren ganar tiempo. Está claro que lo que quieren hacer con eso es ganar tiempo para que no les volteen el DNU en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y para ir llevando el ajuste hasta un lugar en el que mismo se convierte en irremediable
y se convierta en imposible de ser modificado. Y hablando de política, ayer por primera vez vimos a un político de los de ley que se para de manos, ¿no? Ayer realmente Axel Kicillof, en la inauguración de la sesión legislativa de la provincia de Buenos Aires, empezó a ocupar el lugar que el pueblo argentino le está demandando como líder de la oposición y como el hombre que tiene que confrontar a esta dictadura fascista anarcocapitalista, ¿no? Para mi gusto le faltó un poquito más de volumen, ¿no? Con medidas que vayan en el sentido de una verdadera confrontación abierta, sin lugar a especulación ninguna, y me parece muy bien que Kicillof en este momento esté diciendo no a la convocatoria del viernes que ha hecho el gobierno nacional a los gobernadores para extorsionarlos o para dejarles en claro que tienen que hacer lo que la dictadura narcocapitalista quiere y si no, no recibirán una moneda. Por eso muy bien que Kicillof se haya plantado, y también Ricardo Quintela, que es uno de los buenos gobernadores que hoy en día tiene el pueblo argentino, el gobernador de La Rioja. Pero ¿qué pasa cuando yo hablo de política? Aquí hay un desafío, aquí hay 10 puntos supuestamente en juego que se han puesto sobre la mesa para ser debatidos y para ser discutidos. ¿Y qué tiene que hacer el peronismo? El peronismo tiene que devolver la pelota en un buen contraataque planteando sus 10 puntos. Ayer Kicillof esbozó los 10 puntos que para él son importantes en este momento y en esta coyuntura, pero para mí se quedó corto. Porque, entre otras cosas, esos 10 puntos que el peronismo le tiene que proponer a la sociedad, no al pacto de Milei, pero sí a la sociedad de cara a ese debate que se ha abierto, en esos 10 puntos tiene que estar el decálogo de la década ganada, tiene que estar el decálogo de lo que significa un gobierno peronista que realmente cambie las cosas, que sea revolucionario, porque si no, como decía Eva, no será nada. Y ya vimos que en los 4 años de peronismo adosado, de peronismo domesticado de Alberto Fernández, lamentablemente no fue nada ese gobierno. Entonces, en esos 10 puntos, rápidamente para enumerar, tiene que estar a la cabeza de todo la nacionalización del comercio exterior. No hay destino para la Argentina si no se nacionaliza el comercio exterior. Allí donde está el hecho diferencial de nuestro país, en la pampa húmeda, la que le permite vender alimentos al mundo y al mismo tiempo no vendérselos a nuestro pueblo, porque ya sabemos que la riqueza se la quedan los garcas del campo. Por eso la nacionalización del comercio exterior es clave. ¿Qué otros puntos se incluiría allí? Una reforma constitucional. La Constitución del 94 es la Constitución del pacto neoliberal Menem-Alfonsín. Necesitamos una Constitución que dentro de ella, como está pasando por ejemplo en Francia, estén los derechos de segunda generación garantizados. El aborto, la ley de medios, por ejemplo, una nueva ley de arrendamientos, una nueva ley de entidades financieras, donde los bancos estén al servicio del pueblo y no como pasa actualmente, que mientras el aparato productivo de la Argentina se derrumba, los mercados están de fiesta. Entonces, el sector financiero tiene que estar al servicio del sector productivo y no al revés. Por supuesto, no a la deuda, no al FMI, la hidrovía, como bien lo planteó ayer Axel Kicillof, y otros temas que son importantes para plantear de cara a la sociedad, no pensando en el debate tramposo que plantea Milei o en el acuerdo tramposo, sino planteándole a la sociedad que corramos la maleza, que dejemos las falsas noticias, que dejemos Twitter, que dejemos las redes sociales. Hoy Instagram y Facebook no funcionan, qué bueno, ¿no? El mundo puede vivir, ¿vieron? Sin Instagram y sin Facebook, que no están funcionando en este momento. Y empecemos a debatir de verdad los grandes temas que el peronismo tiene que poner sobre la mesa. Y a la cabeza de ellos, la nacionalización del comercio exterior como condición sine qua non para salvar a la Argentina del desastre.
Bien, ahí estaba en el cierre de la editorial, el cierre del comienzo de nuestro programa Las Pelotas, haciendo hilo, tema elegido aquí por Gabriel Agote. Sin hilo. ¿Cómo andás, Gabriel? Sin hilo, pero con Telam. Vamos a charlar con el padre Paco Olveira, que está, me imagino, ahí en su lugar de trabajo, que es la Isla Maciel. ¿Cómo andás, Paco? ¿Qué decís? Gracias por atendernos. Te saluda Javier Vicente junto a Gabriel Agote. ¿Cómo estás? Saludos, Javier y Gabriela. Bien acá en la lucha. Aunque, bueno, también decir bien es un decir porque cada día más azorado con todo lo que vemos. Sí, ¿no? Está muy complicada la situación social ahí en las barriadas, Paco. Sí, realmente está muy complicada. Hoy estuve averiguando precios de envases de garrafa, porque hay gente que directamente ni siquiera tiene la garrafa para poder cocinar y están 55.000 pesos. No, una locura todo, no hay forma, no es broma que la gente está comiendo salteada. Claro, y con las dificultades que además hay en los comedores. Sin embargo, da la sensación de que ha calado muy hondo en nuestro pueblo el discurso mediático de que esto era necesario, que había habido una fiesta, un derroche, y que entonces hay que sufrir para llegar al paraíso, y que este sufrimiento es el que nos va a bendecir para que después vengan las buenas. Uno advierte que ha calado muy hondo ese discurso, Paco. Igual tiene corta vida eso, porque llega un momento que cuando te golpeas contra la pared 5 veces te das cuenta, bueno, que la pared está ahí, ¿no? Y la verdad que sí, porque nos han venido diciendo durante muchísimo tiempo del derroche y durante muchísimo tiempo que bueno, que se robaron todo y que la única solución es ajustar. Y sí, y en más de uno caló ese mensaje, si no hubiera ganado Milei. Pero la realidad es que, bueno, yo digo, el pueblo tiene paciencia, pero la paciencia también tiene un límite, porque hay un momento en que estallan las cosas, y la verdad que este ajuste equilibrará, no sé si alguna cuenta, pero está desequilibrando la vida de muchísimas familias. Hoy me desayuno que, por lo visto, Chapadmalal y el otro complejo turístico, sí, el Embalse, los cierran también. Es una plena falta de humanidad con los más humildes que no tienen parangón, que no vimos nunca. Es que pareciera que la crueldad está de moda, ¿no? Porque fíjate lo que ha pasado con los compañeros trabajadores de la agencia Telam, que ante el cierre brutal, bestial que se ha dado, sin embargo, muchos se regodean de lo mal que la están pasando los trabajadores de prensa allí, ¿no? Sí, a ver, te pongo un ejemplo que me contaba el domingo a la noche un vecino de mi barrio, que pobre se va a la capital a revolver en la basura, en los contenedores, y con lo que junta vende, y a veces junta 5.000 pesos para comprar alguna cosita para darle a comer a su mujer y sus hijos. Me contaba que estaba mirando en un contenedor, quiero decir, dentro del contenedor mirando, porque ni siquiera es que estaba abriendo una bolsa de basura que estaba en la calle. Y pasó una persona y dijo, grande Milei, por fin. Él se dio cuenta que lo decía por él. Y cuando estaba un poquito más lejos esa persona, dice, volvió a repetir, grande Milei, por fin vamos a acabar con estos negros de mierda. Es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Una persona que se está rebuscando y que vos lo veas como alguien que hay que pisotear como una cucaracha. No sabes el dolor con que venía esa persona después de estar todo el día y dice, encima si yo hacía algo, iba a ir preso o iba a tener un problema
decía era yo. Y lleva razón, era él, porque es morocho, porque es pobre, porque estaba revolviendo la basura. Y sin embargo, tal vez muchos de esos caracterizados como negro de mierda votaron a Milei, ¿no? En este caso no, en este caso no, pero claro que no. Algunos sí. Padre Efectivamente votaron, y también tenemos que hacernos cargo, ¿no? De alguna manera se empolló el huevo de la serpiente y bueno, y los últimos 4 años del gobierno de Alberto Fernández dio pie a esto, ¿no? A esto que estamos viviendo. Ahora, yo creo que a ver, yo tengo mucha bronca con los que votaron sabiendo lo que venía. Al que lo engañaron, y bueno, uno le tiene que tener piedad, pero a los que sabían lo que estábamos votando, me da muchísima bronca, porque si solamente se jodieran ellos, problema de ellos, pero el tema es que nos jodemos todos. Padre Paco Olveira, Gabriela Gote te saluda. ¿Cómo estás? estás? Gabriel, perdón, antes me escuchó Gabriela. No hay problema, no hay problema. Tengo mi autopercepción bastante definida, así que no me confundo. Pero te quería hacer una pregunta. Vos sos un pastor de almas. Nosotros tenemos, quienes nos autodenominamos humanistas y cristianos, tratamos de tener antes que nada un amor propio, un amor por uno mismo para poder amar al prójimo como a nosotros. ¿Cómo te sentís vos con esas señales que ves, con el vocero presidencial diciendo Telam ya fue, regodeándose en gente angustiada, sin trabajo o sin definición de su situación laboral? Pero esto que comentás vos, que son como señales de descomposición del tejido social, ¿cómo te sentís vos con eso y cómo pensás que quienes seguimos siendo creyentes en la gran familia de la humanidad, en el amor al otro, en la solidaridad, qué es lo que podemos hacer cuando vemos que el mundo se está derrumbando ante nuestros ojos? No, a ver, lo primero, ese dicho de Jesús de ponerle otra mejilla, no significa dejarnos pisotear, ¿no? Sino no devolver al odio con odio. A ver, y te digo que me cuesta mucho, porque el señor Adorni, la verdad que es queriblemente odiable, porque es odiable lo que él hace. Ahora, no quiero rebajarme a su altura, pero sí voy a luchar contra él, y sí voy a luchar contra todas las políticas que llevan adelante. Para mí ese es el camino. Y cuando nosotros decimos el amor vence al odio, lo creemos de verdad. No dejarnos volvernos basura como ellos, porque son basura. El regodearse en el sufrimiento del otro es basura, porque si de última dijera, miren, no tuvimos otro remedio, lamentablemente hubo que hacer esto, aunque yo no esté de acuerdo, bueno, habla de una cierta humanidad. Ahora, regodearse del sufrimiento ajeno, eso además es psicopatológico, además también. La jactancia, ¿no, Paco? La jactancia y cierto aire de impunidad con lo que están haciendo. Totalmente. En algunas cosas esto es peor que la dictadura militar, solo que no nos pueden desaparecer como desaparecían en la dictadura, pero te diría que en algunas cosas están llegando mucho más lejos que los militares. Sí, coincidimos. Por último, Paco, y agradeciéndote mucho los minutos que nos brindás para la charla, porque sabemos que ahí la tarea social demanda 24/24. El otro día el Papa tuvo un mensaje muy claro, muy fuerte. Yo creo que el Papa vislumbró que algo en ese sentido tenía que aportar al debate y a la discusión, ¿no es cierto? Reivindicando la justicia social, incluso reivindicándola como parte de la creación del hombre en comunidad, reivindicando el rol del Estado. ¿El Papa es de alguna manera hoy la contrafigura que tiene este presidente? A ver, sin duda están en las antípodas, por eso que Milei lo odia, lo sigue odiando, pero lo odia por lo que él representa.
Por eso, antes yo decía, me da bronca, porque hay gente que lo votó a este tipo sabiendo que él decía que la justicia social es una mierda. Y Francisco dice que la justicia social es el centro del evangelio, lo cual no es ninguna, no es que se lo inventó él, es que es así. Felices los que trabajan por la paz, felices los que trabajan por la justicia, porque ellos y ellas serán llamados hijos e hijas de Dios. Ese es el mensaje de Francisco desde el primer momento. Si uno lee la alegría del Evangelio, basta, lo puede buscar por internet, número 52 al 60. Ahí dice clarísimamente, necesitamos un Estado que esté presente, un Estado que redistribuya, no se puede dejar nada librado a la ley del mercado. Bueno, ese es su discurso de siempre, y eso seguro es lo que le dijo durante una hora a Milei cuando se encontraron. Todo lo que Milei salió diciendo que el Papa Francisco aplaudía sí, su política. El ajuste, le hizo una trampa ahí, ¿no? Un abrazo del oso le hizo. Claro, y entonces ahora me parece que Francisco dijo, mira, frente a lo que vos decís, que yo bendigo tus políticas, esto es lo que yo pienso. Fue muy clarito, 3 palabras, legitimidad de origen, legitimidad de ejercicio, Estado presente, ahora más que nunca, redistribución de la riqueza. Bueno, 2 modelos absolutamente distintos, el de Milei y el de el Evangelio, que bien lo predica Francisco en este caso. Sin dudas. Paco, muchísimas gracias, un abrazo grande. Por favor, a ustedes. Hasta la próxima. Paco Olveira, charlando con nosotros, el padre Paco, dándonos un baño de realismo, podríamos decir, ¿no? Gabriel, hoy en día que estamos ¿cómo te puedo decir? Tan condicionados por las redes sociales, Paco nos cuenta lo que está pasando de verdad en las barriadas populares, ¿no? Y la percepción sobre la condición humana, porque yo siempre recuerdo, mientras lo escuchaba a él, tengo una amiga muy creyente y católica que siempre me dice, Gabriel, poner la otra mejilla no significa estar siempre dispuesto a recibir un sopapo atrás de otro, porque también tenés que pensar que tenés solo 2 mejillas. O sea, yo te doy otra oportunidad como para ratificar, como decías vos, y verificar cómo hace Telan con la información. Ahora, si yo te pongo otra mejilla y me volvés a sacudir, y me parece que estoy dando un golpeador. Yo creo que nunca estuvo tan en crisis la moral cristiana en nuestro país como en este momento, ¿no? Sí. Donde la moral parece ser la moral anarcocapitalista, la moral de moda, ¿no? El regodearse de lo mal que la está pasando el otro. Decía Martín Coban ayer en un reportaje que le vi, la crueldad está de moda. Qué feo una sociedad cruel, una sociedad que le dice a alguien que está revolviendo la basura, gracias Milei porque nos vas a sacar de encima estos negros de mierda. Bueno, y la verdad que no va a sacar de encima a nadie, porque los negros de mierda van a seguir estando ahí, más pobres que nunca. Pero ¿no? hay algo que dijo Paco en este sentido y que tiene que ver con lo hitleriano, Javier. Tiene que ver con lo mismo que hacía la dictadura y lo que uno puede ver como clave en el relato de Berbisky sobre el vuelo de Silingo. Digo, la negación de la condición humana del otro. O sea, la condición o la precondición para poder suprimir al otro, que es lo que decía el padre Paco a propósito de ver al otro como una cucaracha que no hay que pisar. Para poder hacer eso, vos tenés que hacer una operación psicológica muy pesada en tu cabeza, que es negarle al otro la condición humana que vos tenés. Es todo lo contrario al mensaje evangélico de Jesús. Es todo lo contrario a asignarle al otro un lugar de respeto, un lugar en el mundo, un lugar como parte de una comunidad. Es todo lo opuesto. Pero siempre ha sido el requisito de todos los genocidios, negarle al otro la condición de humanidad, tratarlo como una alimaña. Por eso es grave lo que estamos viendo, ¿no? Porque incluso hasta la propia clase dirigente, en otra época, vos te acordás que Evita era crítica de la acción de caridad, pero por lo menos esa clase dirigente de aquella Argentina tenía acciones de caridad.
Hoy, ¿cuál es la caridad? Sí, aunque fuera por lástima o culpa burguesa. Morite, negro de mierda. Claro. Digamos, ese es el pensamiento de las clases altas en la Argentina hoy, ¿no? Sí. Vamos a charlar con Paco Duraniona, el dirigente del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Porque bueno, también ayer vimos un gobernador que en ese sentido ha plantado cara, ha dado la batalla cultural de tratar de que incluso la propia política no se deshumanice de la manera que se está deshumanizando la política y la sociedad en la Argentina, ¿no? Paco Duraniona ya está del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Paco? Gracias por atenderme. Soy Javier Vicente. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes para vos y para la mesa. Acá estoy con Gabriel Agote. Paco, ¿cómo viste el discurso de ayer de Axel? ¿Cómo estás viendo la dinámica de los acontecimientos en estos tiempos de gobierno anarcocapitalista? Bien, la verdad es que me gustó mucho el planteo de esos puntos que Axel pone arriba de la mesa como para sugerir la posibilidad de discutir de igual a igual a partir de la convocatoria y la propuesta que realizó el presidente en la apertura de la Asamblea Legislativa el viernes pasado. Me parece que no se come la curva al rechazar sin ningún argumento la convocatoria, cosa que me parece que era la trampa a la que querían llevarnos, sino que con mucha convicción, con mucha personalidad y además coherencia, ¿no? Sosteniendo lo mismo que viene diciendo hace rato. Axel pone arriba de la mesa esos puntos que me parece que son fundamentales y de algún modo también a quienes militamos y pertenecemos a este espacio, que somos permanentemente agredidos y atacados por este gobierno y principalmente por Milei, nos devuelve un poco la autoestima, ¿no? Porque ahí hay una hoja de ruta muy interesante que tiene que ver con el federalismo, con el rol de los municipios, con la obra pública, con la generación de empleo, con la industria, con la soberanía, cuando habla de recuperar el proyecto del Canal Magdalena. Así que, y mirá que yo soy muchas veces crítico del gobierno provincial, pero la verdad que me quedé muy, muy conforme con el planteo de ayer. Es que sin lugar a dudas la sociedad está empezando a demandar liderazgos también desde la oposición, porque si finalmente este proyecto que actualmente está en el poder termina haciéndole mucho daño a los argentinos, que de hecho ya lo está haciendo, la sociedad va a buscar una salida. Pero si no encuentra una conducción o una propuesta a la altura de las circunstancias, tal vez prefiera seguir en este estado casi que de anomia que estamos viviendo, ¿no, Paco? Sí, absolutamente de acuerdo. Iría un poquito más todavía. Claramente tenemos que hacernos cargo de la bronca y la frustración que generó nuestro gobierno. No me parece bueno entrar ahora en disquisiciones respecto a quién participó, quién no. La verdad fue el gobierno del Frente de Todos, fue el gobierno del peronismo. Estuvimos todos ahí acompañando y obviamente no estuvimos a la altura de las circunstancias bajo ningún punto de vista, a pesar de las dificultades, que no viene al caso de repetirlas. Y eso generó, obviamente, luego de 8 años, porque se suman los 4 años del macrismo, una bronca muy grande, más todo lo que significó el encierro de la pandemia, que por supuesto nos terminó castigando con razón, porque hubo muchas cuestiones, y no solamente dentro del gobierno nacional, sino también nuestra propia fuerza política que no se puso al frente ni tuvimos las iniciativas necesarias para los tiempos que demanda este siglo XXI. Nos achanchamos, nos aburguesamos
Y bueno, creímos que eso no iba a ser visible y la sociedad nos pasó factura, con toda razón. Entonces, además de la discusión de los nuevos liderazgos, también hay que hacer un replanteo sobre los actores, sobre la invisibilidad que nosotros también le hemos dado al interior, a los municipios del interior, al sector productivo del interior, al sector agropecuario, a las cooperativas, a la producción de alimentos. Hemos tenido un modelo hiperconurbanizado que bueno, hay que ponerlo en tensión y a partir de ahí se generarán los nuevos liderazgos. No creo que debamos seguir por una senda de definición de líderes porque tienen un cargo relevante o porque los eligió Cristina en un momento determinado. Me parece que los nuevos liderazgos tienen que surgir a partir de un fuerte debate de propuestas. Pasco Durañona, Gabriela Gote te saluda, ¿cómo estás? Hola, Gabriel. Te estaba escuchando atentamente y pensaba en que de algún modo, si uno pudiera sintetizar lo que decís en relación a los 8 años, ¿no? Entre el 2015 y el 2023, es la sensación de que el pueblo esperaba del peronismo, después de tener un país y una sociedad caída en un pozo, que repecháramos la cuesta, y por ahí la sensación, yo también tengo esa sensación, fue que estuvimos como quien dice haciendo la plancha, ¿no? Hombre al agua, barco a la deriva, y quedás ahí como flotando, y un poco a mí me parecería grave que el pueblo perciba como que el peronismo no es la ideología que puede darle las soluciones y que puede ser, como decía Perón, el modelo argentino para un proyecto nacional. De ese punto de vista, ¿vos creés que esta punta del iceberg del planteo de Axel pone por lo menos sobre el tapete la necesidad de, no digo discutir todo al interior del peronismo, pero sí replantearse esta cuestión de qué respuesta tiene que darle el peronismo a la sociedad y en relación a sus expectativas históricas? Bueno, esos temores que vos expresás, a mi modo de ver, entiendo que ya se concretó. Esa hipótesis que te genera temor o que te generaba temor, yo veo que sucedió, se presentó en los 4 años que fuimos gobierno, y lo que nosotros creíamos que iba a ser inocuo, de la vicepresidenta discutiendo con el presidente, que los líderes de la coalición, los 3-4 líderes de la coalición, discutían abiertamente entre sí, enviándose cartas, pidiendo renuncias, rechazándolas, diciendo hay que ir para acá, no hay que acordar con el fondo, renuncio a tal lugar. Bueno, más allá de los argumentos que cada uno pudiera tener, la verdad es que eso generó o profundizó la frustración y el desencanto con el peronismo y con nuestra propuesta de gobierno y del rumbo de la Argentina. Entonces, ahora hay que reconstruir todo esto. No va a alcanzar con un gobernador, sea Axel o quien sea, ni va a alcanzar con alguien hablando en un medio, ni en una materia en una plaza, o en un set de televisión, diciendo cosas inteligentes o frases que pegan y suenan bien. Me parece que es mucho más profundo que eso. Hacia adentro del peronismo habrá que discutir, o hacia adentro de la coalición habrá que discutir la organización interna. Eso no le interesa más a nadie que a quienes participamos y militamos ahí. Pero hacia afuera tenemos que volver a generar una propuesta donde Cristina ahí estuvo muy inteligente y fue muy interesante con su texto de 33 páginas donde propone que abramos la puerta a reformas laborales, a la articulación público-privada, que parece una obviedad, ¿no? Pero durante mucho tiempo había cuestiones que estaba prácticamente prohibido formular, que en aquel entonces podían ser razonables, porque era otro contexto, pero lo que nos pasó es que no supimos ponernos a la altura de las circunstancias, no supimos seguir avanzando o actualizándonos como corresponde a nuestro movimiento, y ahí fue que la sociedad nos dijo hasta acá. Entonces no va a alcanzar con mostrar un nuevo liderazgo o con propuestas
o con discursos lindos. No, creo que la sociedad nos demanda mucho más. Miren hasta dónde hemos llegado, que gobierna un presidente como Milei, que está ahogando de una manera calamitosa a los grandes sectores populares de la sociedad, y sin embargo muchos siguen pensando que fue responsabilidad nuestra, y tal vez lo haya sido, seguramente lo haya sido, y otros prefieren aguantar el tiempo que sea necesario porque confían en que hay luz al final del túnel. Entonces, estamos muy lejos de volver a poder levantarnos y dar una expectativa, una nueva esperanza. Sí, estamos lejos, pero al mismo tiempo estamos cerca, porque el desenlace de un gobierno que hambrea al pueblo de esta manera, así como puede llegar a tener su tiempo, también puede acelerarse, ¿no? Y el peronismo yo creo que tiene que estar preparado, no tal vez para ser gobierno, pero sí para ser parte del debate, porque se ha llegado a un lugar de esquizofrenia de la sociedad muy grande. Y yo recién veía, Paco, vos que venís trabajando mucho en el tema de la problemática del campo, para llamarla de alguna manera, con el proyecto Arraigo, recién veía la visita del presidente a Expo Agro, ¿no? Donde no hizo ningún anuncio para el campo, donde además insiste con subir las retenciones a partir de desembolsar otra vez la ley ómnibus. Y sin embargo fue ovacionado, llevado en andas por los productores agropecuarios, que si hubiese ido otro presidente de otro signo político a decir las mismas cosas que dijo Milei, es decir, nada para el campo, hubiese sido repudiado, ¿no? Bueno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo anoche también en Expo Agro, y acá hay que también poner un poco blanco sobre negro. Es muy importante lo que se muestra en Expo Agro, el desarrollo tecnológico industrial y la enorme capacidad que tiene la pyme, el empresario y el campo en Argentina para producir alimentos que en su mayoría son para la exportación y para el consumo animal, con lamentablemente poco valor agregado, pero eso no es el conjunto integral de lo que llamamos el campo. Claro. El campo es mucho más que eso. El interior no es el campo tampoco. En el interior, en los pueblos del interior, hay sectores que corresponden a la producción agropecuaria, lo que se llama campo, pero también hay trabajadores industriales, hay trabajadores municipales, hay trabajadores del comercio, hay sectores de la cultura, hay de todo que también forma parte del interior. Entonces, a mí no me llama la atención que un núcleo duro, antiperonista en general, muy antiperonista, más allá de las medidas que se puedan tomar, ovacione a su verdugo y castigue a quien en algún momento haya generado políticas favorables, como fue en la época de Néstor Kirchner, aunque también hay que reconocer que luego no supimos cómo coordinar o articular con el sector agropecuario, y nos volvimos locos con la mesa de enlace sin pensar que había mucho más para poder desarrollar y trabajar. Nos encerramos en el conurbano, nos encerramos en la tercera sección electoral, en todos los aspectos del encierro, actores, referentes, candidatos, estética, políticas públicas, buscando el mercado electoral de la tercera sección electoral, que te puede hacer ganar una elección, pero el riesgo de que la pierdas es inmensa, y además la fragmentación que eso significa para un movimiento nacional y federal como es el peronismo. Es imperdonable para un movimiento como el nuestro que tengamos como basamento una pequeña porción del territorio del conurbano bonaerense. Bueno, esto es lo que hay que rediscutir. Claro. Y seguramente hay que hacerlo con un proyecto global, porque yo creo que la sociedad, el 60, el 70% de la sociedad que van a ser afectadas por estas políticas económicas y sociales, va a buscar una representación. Más temprano que tarde va a buscar una representación que de alguna manera canalice sus demandas, sus exigencias, sus sinsabores, ¿no? Y cuál debe ser la propuesta del peronismo para ese sector social que va a ser tan afectado por estas políticas, ¿no? Bueno, ahí hay un punto central que tiene que ver con otra cuestión que se planteó hace un ratito. Estoy convencido que este gobierno tiene que cumplir su mandato de punta a punta.
Principalmente porque soy demócrata y porque creo profundamente en las instituciones y en el respeto de los mandatos constitucionales. Lo mismo decíamos al principio del gobierno. A un deterioro muy grande, podés llegar con el 90% de la población debajo de la línea de la pobreza. Pero esto es lo que eligió lo que eligió el pueblo argentino, y si sucede esto, de que el 90% de los argentinos queden debajo de la línea de pobreza, bueno, va a ser un excelente motivo para que la sociedad en su conjunto, incluido el sistema político, pongamos las barbas en remojo para evitar que lleguemos a este tipo de situaciones. Ahora, nadie está por encima de la Constitución y de la democracia como para decir este gobierno llegó hasta acá, salvo la sociedad. Hay una elección de medio término, que es hacia la cual la oposición debe dirigirse para organizarse. No creo que deba ser solo el peronismo, creo que hay que construir una gran alianza a partir de acuerdos parlamentarios que hoy le pongan freno a la locura de Milei, porque se puede frenar. Hay herramientas, tenemos mayoría la oposición en el Congreso y en todos los parlamentos para ponerle un freno y para ordenar algunas cuestiones que tienen que ver con la redistribución de recursos. Es decir, hay herramientas para equilibrar la cancha, hay de sobra. El tema es hacerlo con inteligencia, hacerlo con templanza, hacerlo con democracia. Y mientras tanto, ir organizando, que no va a ser fácil, la reconstrucción de una alternativa que vuelva a enamorar. Claro, claro. Por último, Paco, si el gobernador te preguntara qué hace el viernes, si va a la reunión esta a la que se ha convocado a los gobernadores a Casa de Gobierno o no, ¿qué le dirías? Yo insistiría con su planteo de los 7 puntos y profundizaría más que nada en la cuestión de la coparticipación y la recuperación de los fondos que fueron coartados por el gobierno de manera unilateral y absolutamente coercitiva. El propio vocero presidencial, a través de un comunicado de la Casa de Gobierno, lo dice expresamente que el Pacto de Mayo tiene condicionamientos. Entonces, yo profundizaría ese dilema para que quede claro que la oposición, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires va a defender a los bonaerenses contra viento y marea, haciendo los planteos que hay que hacer, no rechazando la convocatoria simplemente porque pertenece a la oposición, sino que con argumentos sólidos de acá hasta el viernes podamos medir verdaderamente cuál es el espíritu y la vocación que ya nos imaginamos que es en contra, obviamente, del desarrollo de las provincias y que uno de los ajustes fundamentales que quiere hacer Milei tiene que ver con el ajuste en las provincias, porque no entiende cómo funciona el sistema constitucional argentino ni el federalismo. Pero no se lo regalaría. Creo que hay que forzar que diga que no el propio gobierno nacional. Entonces es muy importante comunicar cuáles son los puntos que no pueden quedar afuera de lo que se discute y lo que se acuerde el viernes y de acá hasta mayo, si es que prospera esa posibilidad, que obviamente cada vez se hace más irrisoria, ¿no? Claro, claro. Paco Durañona, gracias por estos minutos de charla. La seguimos en cualquier momento. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Paco Durañona, el exintendente de San Antonio de Areco, dirigente, fue senador provincial también, charlando con nosotros. ¿Qué te pareció las reflexiones de Paco? Saludablemente provocativas. Me parece... me acordaba de una poesía de Benedetti que decía Otra noción de patria, a propósito de... Él usó en algún momento una expresión... de evitar el regodeo en la autocrítica. Me parece que hay que saber lo que es el diferencial entre las expectativas, las políticas efectivas y la percepción que ha tenido el pueblo sobre nuestra gestión en los últimos 4 años. Y me parece interesante lo que dice él de una reorganización del peronismo de cara a estar... o a volver a generar esa sensación de estar a la altura de las circunstancias, a la altura del desafío, a la altura del país con una crisis estructural para mí muy, muy profunda, y que me parece que
fue muy llamativo lo que él dijo a propósito de evitar caer en lo mismo que criticamos, ¿no? En las frases fáciles, en los gestos para la tribuna. Y que tiene que haber acuerdos entre los dirigentes y que tiene que haber una unidad de concepción para la unidad de acción. Bien, yo en algo no estoy de acuerdo con Paco Durañona. Yo no creo que haya que tener que aguantar 4 años porque lo dice el mandato constitucional. Porque estamos ante un gobierno que no está respetando la Constitución. Pero justamente dijo, todo él lo contrario. dijo que el límite lo ponía... El límite la pone la sociedad, claro. Esto es así. Yo entendí que lo que él dijo fue que nadie se puede escudarse en los tiempos constitucionales con un gobierno que es una dictadura, que no cumple con la Constitución, ya no la cumple en el cierre de Telam, donde cerró Telam intempestivamente, sin decreto, sin resolución, sin ley, sin nada. Eso es una dictadura, por lo tanto, respetarle los tiempos constitucionales a una dictadura, la verdad, no creo que tenga razón de ser, todo lo contrario. Ya lo decía, y lo dice la propia Constitución, si la Constitución es violentada, el gobierno tiene, el pueblo tiene las razones para defenderse. Eso es para cierto, defender eso la es cierto. Yo lo que diría en relación a lo que dijo Paco Durañona es que me parece que... Y por respeto que tenemos que tener entre los compañeros, a mí me parece que es utópico pensar que cuando un gobierno tiene un objetivo y un plan trazado que implica la destrucción sistemática del aparato productivo de la sociedad, pensar que se le puede hacer torcer el rumbo cuando todo el tiempo el gobierno pone sobre la mesa ¿es esto o renunciamos? Ahí me parece que hay algo del orden de... porque uno entiende lo que son el respeto, la profesión de fe democrática y demás. Ahora, cuando un gobierno, aunque no lo diga, se presenta como Darth Vader en Star Wars, digamos, en la Guerra de las Galaxias, y somos el mal y venimos a destruir todo y nos alegramos que la gente se quede sin laburo, bueno... La pregunta es, ¿cómo se resignifica eso? ¿Cómo se lo modifica? ¿Cómo se cambia un poquito el rumbo? Vos decís, bueno, a ver, ya es todo el paquete lo que está mal, digamos. Entonces, en ese sentido, yo entiendo lo que es el respeto por lo que decía él, de la decisión del pueblo, porque, a ver, no fue una persona la que el 19 de diciembre dijo, che, me parece que no da para más esto. Fueron 500.000 personas en la calle de Buenos Aires. Pensá que con 300.000 el muro de Berlín no resistió más. Bueno, se calcula que fueron alrededor de 500.000 personas. No, dice el 24 de enero. No, me refiero al 19 y 20. Claro, me refiero hasta acá llegamos cuando de la Rúa esa noche del 19 de diciembre dictó el estado de sitio. Bueno, lo que dio a entender también Paco Durañona fue, bueno, es la sociedad la que pone un límite. Bueno, si 500.000 personas el 19 de diciembre no eran un límite, en esas circunstancias particulares, bueno, no sé qué es un límite. Bueno, nos estamos yendo. Ustedes, quienes están siguiendo la transmisión por YouTube, tienen un código QR a la derecha de su pantalla, señora, como decía un viejo relator de fútbol, creo que fue Horacio Aguero el que decía, a la derecha de su pantalla, señora. Bueno, acá a la derecha y abajo tienen un código QR que pueden escanear con el teléfono y hacer su aporte al programa y a la radio, a Operativo Clamor y a Radio Caput. Un aporte de cafecito de Mercado Pago, que puede ser de 1.500, puede ser de 3.000 pesos. Escanean el QR y allí hacen su aporte, que bienvenido va a ser, para seguir combatiendo desde estos micrófonos maravillosos de Radio Caput la desinformación que propone la dictadura narcocapitalista en los tiempos de concentración mediática, y sin la garantía de tener a una agencia como Telam, que de alguna manera es la garantía. Levante el cartelito, por favor, Gabriela Gote, que ya nos despedimos. No? Telam es la garantía de la verdad en la Argentina, de que la información sea veraz y no sea parte de la campaña de desinformación que instalan redes sociales, falsas noticias, y que son el fuerte de esta dictadura narcocapitalista. Por eso se cierra Telam. Telam se la cierra porque Telam es la verificadora de que una noticia es verdad y no una mentira más de las tantas que se instalan a través del uso de trolls, bots y toda esa gente, ¿no? Que, por cierto, cobran el triple, el cuatriple de lo que cobra un trabajador de Telam. Así que desde aquí, desde este lugar, nosotros una vez más reivindicamos
a la agencia Telam, al rol que cumple, a sus trabajadores, y decimos, Telam no se cierra a goteo. O un Johnny Viale diciendo que después del bombardeo de Plaza de Mayo, el gobierno que cayó fue el de Arturo Illia. Claro, ¿no? para eso necesitamos Telam, claro. Para desmentir a los Johnny Viale, que si no tienen Telam, van a seguir haciendo de las suyas y cada vez peor, ¿no? Nos estamos yendo, gracias Martincho en la operación técnica, la seguimos el jueves, no se nos pierdan el jueves, mañana gran lanzamiento grande de la programación de Radio Caput, que arrancó con todo esta semana, ya lo tuvimos a Leo Greco en la previa. Nos vamos, hasta el jueves, chau chau. Ella no quiere ser amiga de un chico de este pueblo. Ya se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela.